Buenos días, me llamo José Luis Gómez de Agüero de Acuña, soy inspector de educación y hoy les voy a hablar a ustedes de algunos elementos esenciales y definitorios de la última modificación de la Ley Orgánica de Educación. Es una modificación de una ley ya de por sí compleja que ha encontrado algún tipo de contestación en colectivos del profesorado, dada, como decía, su complejidad y dado la carga burocrática que los docentes consideran que se les viene encima. Es una presentación sencilla, es corta, 10-12 minutos, para darles algunas ideas esenciales a los equipos directivos, a los profesores y miembros de la comunidad educativa que quieran de alguna manera fijar algunos conceptos elementales. Sin más preámbulos, vamos a iniciar la presentación. La he titulado Elementos de la LOMLOE, que vendrían a ser pues, los elementos claves que a mi juicio, como inspector de educación, pues les puede interesar a ustedes y que de alguna manera significa el armazón de la reforma educativa. Técnicamente la descripción jurídica es Ley 3/2020, que modifica una ley anterior, la Ley Orgánica de Educación. Lo primero que hay que decir es que no es una ley nueva, es una ley que modifica, digamos, el ordenamiento del sistema educativo anterior. Esto es importante porque en algún caso los docentes o algunos docentes nos preguntan a los inspectores de educación y esto lo tienen de alguna manera algo liado. Pero no es una ley nueva, es una ley que modifica la anterior ley. ¿Qué se pretende con esta reforma de la reforma anterior? Digamos que desde el punto de vista ideológico, pues hay colectivos que determinan que la actual ley legislativa, con su última modificación, es una ley que puede ser que sea nuevamente cambiada en el Parlamento si hubiese en la nación, en el Estado español, digamos, un cambio de mayorías políticas en el Congreso de los Diputados. Pero yo creo que, digamos, ese reto político que puede existir, entiendo a mi juicio técnicamente, debe de respetar lo que las directrices de la Unión Europea establecen. Y es que los ciudadanos deben de formarse en el ámbito de saber hacer. Esto es, aplicar conocimiento para la resolución de situaciones. Está muy bien el conocimiento y el saber enciclopédico. Ojalá pues todos nosotros tuviéramos un conocimiento y un saber enciclopédico. Pero lo que se trata es de hacer personas, hombres y mujeres competentes. Es decir, hombres y mujeres que movilicen conocimientos, que movilicen saber a la resolución de situaciones. En ese contexto, si ustedes han tenido oportunidad de abrir los reales decretos que establecen la ordenación de las enseñanzas mínimas, en el Estado español, ya sea en primaria, en educación secundaria obligatoria, en bachillerato, se habla del perfil de salida. Bueno, el perfil de salida, les pongo en paréntesis competencial, es, digamos, hacer una reflexión, concretar una reflexión sobre los ciudadanos, hombres y mujeres, que nosotros queremos tener en el futuro. Es decir, la dimensión personal de estos ciudadanos. En todos sus ámbitos social, emocional y académico, lógicamente circunscrito y atendiendo a diferentes etapas educativas. En este caso, primaria, secundaria y bachillerato. Las dos primeras, primaria y secundaria, las conocidas enseñanzas básicas, y las enseñanzas del bachillerato, que de alguna manera pues, son propedéuticas, bien para formación profesional de grado superior o bien para la universidad. Luego, esto es muy importante, fijar este contenido, este concepto inicial, el perfil de salida competencial de los ciudadanos. Esto es una orientación que viene, ya les digo a ustedes, de los estudios de la Unión Europea. Entonces, aunque hubiese en el futuro nuevos cambios legislativos, yo entiendo técnicamente
que esto seguiría siendo así. En ese contexto de definiciones hay que hablar de lo que son las competencias clave. Claro, los docentes preguntan a los inspectores, y luego cuando veamos en el tema de la evaluación, bueno, esto de las competencias clave, realmente, digamos que qué valor tiene en cuanto a su incorporación en el día a día de las clases. Bueno, ¿qué es una competencia? Pues una competencia es una concreción transversal, de lo que un ciudadano debe de hacer, cómo debe de expresarse, cómo debe de escribir, cómo debe calcular, cómo debe conocer los medios digitales, si es un ciudadano, una ciudadana que en el futuro pueda emprender una actividad, pueda emprender un negocio y que forme el conocimiento a sí mismo, es decir, que forme su conocimiento. Se sabe que el conocimiento más arraigado, el conocimiento más profundo, el conocimiento y la destreza mejor conocida es aquella que el alumno construye a sí mismo. Bien, luego la competencia clave es una concreción transversal de lo que el ciudadano en el futuro debe conocer, saber, calcular, escribir, competencia digital. Esto se mide en los anexos de los currículum a través de unos descriptores operativos. Son unas tablas que aparecen en los anexos de primaria, de educación secundaria obligatoria y bachillerato, y que ayuda de alguna manera a evaluar estas competencias. Bien, bueno, en las 3 etapas, primaria, secundaria y bachillerato, se definen las competencias, a no ser que me haya equivocado al copiarlas y ponerlas en la pantalla. Creo que estas serían las competencias que aparecen en los currículos. Comunicación lingüística, ciudadanos que sepan comunicarse lingüísticamente. Competencia digital, ciudadanos que sepan moverse en los ámbitos de las nuevas tecnologías. Ciudadanos emprendedores, esto está orientado pues en el futuro a ciudadanos que generen su propio autoempleo. Competencia plurilingüe, que se sepan expresar aparte de sus idiomas, digamos, vehiculares y de familia, de arraigo, de paternos y maternos, pues digamos un conocimiento en otras lenguas, inglés, francés, alemán, lo que en cada caso el alumno pueda elegir de la oferta educativa del centro. La competencia personal, social y de aprender a aprender, es decir, esto tiene que ver un poco con la emoción, con las emociones, ¿no? Con las emociones. El ciudadano emocionalmente tiene que ser un ciudadano bien formado, un ciudadano completo desde el punto de vista psicológico y un ciudadano que sepa desenvolverse en sociedad y que sepa alcanzar conocimiento por su propio esfuerzo, por su propia indagación y por su propia experimentación. Competencia en conciencia y expresiones culturales, saber cuál es el contexto próximo y remoto. Competencia matemática, ciencia, tecnología, ingeniería y competencia ciudadana. Bueno, pues esto está recogido en los reales decretos de las enseñanzas mínimas de las etapas de primaria, educación secundaria, obligatoria, bachillerato y demás. Luego aparecen unas competencias específicas, que es el árbol de desarrollo de las competencias claves asociadas materia a materia. La ordenación del sistema educativo es por materias, en primaria, en secundaria, obligatoria y bachillerato, y luego en formación profesional en módulos formativos. Bueno, luego hay otras enseñanzas, diversificación curricular y demás, que podemos estar hablando de áreas o de ámbitos, pero en principio las competencias específicas sería el desarrollo, la concreción de las competencias claves indicadas anteriormente, recogidas a las materias, a cada una de las materias de la etapa de la que se trata. Bien, los profesores saben que tradicionalmente se venía hablando de conocimientos mínimos, actualmente se denominan saberes básicos, que bueno, como tienen ustedes ahí establecido en la pantalla, pues serían los mínimos que construyen el aprendizaje de una materia.
y que son los que conducen evidentemente a la consecución de la competencia específica. Es decir, la competencia clave se desgrana en competencias adquiridas a través de materias, competencias específicas. Por eso hablamos del árbol, las competencias específicas, el árbol que desarrolla las competencias clave, y esto pues se concreta en el desarrollo de las materias, los ámbitos y las áreas. Como decíamos anteriormente al principio, la Unión Europea en sus orientaciones y directrices habla de hacer ciudadanos competentes, y los ciudadanos son competentes cuando movilizan conocimiento para la resolución de problemas. Eso, al final, eso es una competencia clave. ¿Qué es una competencia clave? O una competencia específica, hablando de materia. Pues es la movilización, poner en funcionamiento conocimiento para resolver situaciones. Bueno, pues las situaciones de aprendizaje son circunstancias que se le presentan al alumno. Cuando yo visitaba aulas y yo veía a los profesores que ponían en la pizarra pues lo típico, ¿no? Un rectángulo, y decía a los alumnos calcular el área del rectángulo. Le daba la base, le daba la altura, y los alumnos veían en la pizarra un rectángulo. Los alumnos ven un rectángulo y calculan el área de ese rectángulo. Y yo les sugería a los profesores, decía, oye, eso está muy bien, digo, pero me imagino que el profesor de educación física tendrá alguna cinta métrica, me imagino. Y por la ventana pues estamos viendo pues las canchas de baloncesto, de balonmano. Digo, pues ¿por qué no bajas a los alumnos que midan con la cinta métrica el rectángulo de juego, la cancha de juego, y calculen el área? O sea, al final, el rectángulo que tenían en la pizarra, que era un rectángulo imaginado, un rectángulo virtual, es un rectángulo que se podía medir en la cancha, digamos, en los campos de juego, en los campos de deportes. Bueno, pues es eso, es un poco decir, ver situaciones de aprendizaje, digamos, no virtuales, en algún caso también, pero digamos que cuando se puedan realizar del entorno real, del entorno próximo, pues se puedan utilizar. Claro, aquí venimos ya en lo que los profesores nos preguntan a los técnicos, a los supervisores, a los inspectores. ¿Y cómo evaluamos? Bueno, pues la norma lo establece claramente, aplicando criterios de evaluación que son los medidores de desempeño y logro. Claro, los profesores nos preguntan, pero entonces, ¿qué se evalúan? ¿Se evalúan materias? ¿Se evalúan competencias específicas, competencias clave? Bueno, se evalúa todo. Yo ponía un ejemplo poco afortunado, pero que a mí me parece muy práctico. Cuando nosotros pasamos la ITV de un vehículo, digamos, los técnicos de ese centro de revisión pues lo ven todo, ven frenos, ven llantas, ven amortiguación, ven carrocería, ven iluminación, pero al final te dan, digamos, el placet a todo el vehículo. Bueno, pues salvando las distancias del ser humano con una máquina, de eso se trata. Es decir, hay que evaluarlo todo, y luego definir, al evaluarlo todo, si el alumno es competente. Si digamos que el currículum y las programaciones en el centro están bien construidas, esto es sencillo, esto es relativamente sencillo, porque si hay una coherencia en las programaciones de materia, que son la concreción del currículum establecido por los mínimos del Estado y por el desarrollo de las competencias autonómicas, si hay una coherencia, evidentemente cuando yo estoy aplicando criterios de evaluación al aprendizaje de materias, pues esto va a construir por elevación la evaluación de las competencias específicas y de las competencias clave. De todas maneras, los centros educativos están acostumbrados a establecer sistemas informatizados, mecanizados, de composición de estas participaciones de materias en lo que sería el logro o la construcción de la competencia clave. Esto es importante hacerlo notar porque, como sabemos, en educación primaria, por supuesto, y en educación secundaria,
Ya no se establecen sistemas de promoción y de titulación. Hablo de secundaria relacionado con el número de materias aprobadas o suspensas. La reforma educativa no apunta por ahí. La reforma educativa habla de una evaluación global de la Junta de Profesores. Entonces, claro, pues esto tiene importancia el construirlo bien. Es decir, el alumno promociona o no promociona. Estamos hablando de educación primaria y educación secundaria, cuando a juicio de los profesores, pues el alumno puede continuar con aprovechamiento el aprendizaje. En bachillerato puede haber alguna contradicción, porque esto no es exactamente así. En bachillerato se establece la titulación con una única materia suspensa, excepcionalmente, y dándose un juego de coincidencias y de voluntades de la Junta de Profesores. Pero en educación secundaria obligatoria y en primaria pues no hay número de materias. Es decir, el alumno promociona y el alumno alcanza el perfil de salida de la etapa a través de las competencias. Luego esto tiene su importancia. Entonces los criterios de evaluación pues son el referente fundamental para valorar la adquisición de los aprendizajes y de las competencias. Es decir, que nosotros, si construimos bien la evaluación a través de los criterios de evaluación de las materias, estamos asegurando esta situación. Bueno, pues esta sería de alguna manera lo que yo quería trasladarles en esta breve exposición. Era simplemente fijar de alguna manera algunos conceptos, y como siempre quedo a su disposición. José Luis Gómez de Agüero de Acuña, inspector de educación. Gracias.